Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. De nuevo estamos aquí con otra actividad del Ateneo. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Bueno, esta actividad es una actividad con motivo del Día de la Mujer. La Asociación Cultural El Ateneo no podía dejar pasar el Día Internacional de la Mujer y no dedicar un pequeño acto, una pequeña actividad o una gran actividad, como queremos que sea esta, a la mujer. Esta actividad que vamos a llevar a cabo va a constar de 3 partes. Una primera parte, vamos a hacer la presentación del libro Áspera seda de la muerte, de Francisco Gallardo, escritor y médico, que tenemos aquí el enorme honor en Manzanilla de tenerlo aquí con nosotros presente. Después va a haber unas intervenciones musicales que van a ser de Diego, María Jesús, Virginia Guzmán y María Reynoso. Y después también una tercera parte que va a ser la intervención de Andrea Gómez Rodríguez, psicóloga que trabaja en las prisiones el tema del maltrato de las mujeres y también nos va a dedicar unas palabras. Y como en muchas ocasiones o en alguna que otra ocasión ha pasado, María Jesús y yo pues vamos a presentar este acto. Sin más, con vuestro permiso me voy a sentar para que este primer acto sea una pequeña tertulia íntima en la que estemos aquí en la mesa los 4 conversando ante ustedes. Y vamos a empezar. Bueno, decía que teníamos el enorme honor de tener aquí a un escritor. Yo, que soy un lector enorme, que leo muchísimo, pues puedo decir con propiedad, poco pedante, pero decir que es un gran escritor. He leído su libro, es un libro maravilloso y yo voy a empezar fuertemente recomendando su lectura. Es un gran libro, sé y me consta que hay algunas alumnas aquí mías que les gusta mucho leer y yo les recomiendo ya, antes de empezar y con fuerza, que compren ese libro porque es un gran libro. Y bien, pasamos a lo que nos ocupa. Vamos a presentar a Francisco Gallardo y yo voy a presentar su currículum profesional. Él es médico de profesión, especialista en medicina y traumatología del deporte, tiene un máster en biomecánica del deporte, fue jefe de los servicios médicos Caja San Fernando, actual Betis Energía Plus, de la Liga ACB de baloncesto en el periodo 87-2000, fue también médico de la selección española absoluta de baloncesto en el periodo 1990-1993, también médico responsable de la unidad del aparato locomotor del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, CAR Cartuja Sevilla, en el periodo 2000-2008, médico del Centro Deportivo Satosport en Pisa Mairena en el periodo 1992-96, en Santa Justa en el periodo 2006-2016 y también director del Instituto Salud y Deporte, doctor Gallardo. Ese es su currículum profesional. Bueno, buenas tardes. En cuanto a su actividad literaria, es autor de artículos y columnas periodísticas, sobre todo en El Correo de Andalucía, Nueva Andalucía, Estadio Deportivo y Viva Sevilla, desde el año 1978 hasta la actualidad. Autor de relatos y aportaciones en diferentes publicaciones. Autor de la novela El Rot de la calle Feria, finalista del premio Tigre Juan de novela de Oviedo 2008. Autor de la novela La última noche, ganadora del premio Ateneo de Sevilla de novela histórica 2012.
traducida, por cierto, al polaco, rumano e italiano. Autor de la novela Áspera seda de la muerte, ganadora del Premio de Novela Ciudad de Badajoz 2017. Un buen currículum, creo yo, ¿no? Bueno, unes medicina, deporte y literatura. 3 pasiones, me imagino, para ti. ¿Cuál de las 3 es la que más satisfacciones te ha dado? Es muy difícil. Yo he estado vinculado al baloncesto toda mi vida, entonces el deporte ha sido muy importante, tanto como jugador como médico. La medicina para mí es esencial, es fundamental. Es decir, me preguntaron... Perdona, acercar más. Una vez me preguntaron que si cambiaba por un pelotazo, como se llama en el terreno de la literatura, un pelotazo, cambiaba la medicina por pegar con una novela y vender millones de ejemplares, y le dije rotundamente que no. Es decir, que yo no cambiaría la medicina por nada. Y luego escribir, porque yo de siempre soy un lector, sobre todo, de siempre he leído muchísimo. Y cuando dejé un poco de primer plano el baloncesto, con el equipo del Caja San Fernando, empecé a escribir. Entonces, para mí es un poco lo mismo. Yo no tengo esa esquizofrenia de que ahora me pongo la bata, soy médico, estoy escribiendo, soy escritor. Yo me considero siempre la misma persona que hace distintas cosas. Y ya está. Bueno, ¿y qué ha significado el premio Ciudad de Badajoz para ti? Bueno, es un premio, valga la redundancia, al esfuerzo de 4 años con la novela, al trabajo de la novela. El jurado era muy prestigioso, con Juan Manuel Prada, Luis Alberto Cuenca, Carmen Amoraga, gente muy rigurosa. Y entonces, pues, cuando a mí me llamaron, estaba en un bar en Sevilla con unos amigos y me dijeron que había ganado el premio en una gala que se hace, pues la verdad fue una inmensa alegría. El premio, yo no escribo para premios, pero el premio supone que se visualice más la novela, que se vea más, que tenga más recorrido. Y entonces, desde ese punto de vista, y además, a nivel personal, yo creo que Extremadura tiene mucho de Andalucía y me ha hecho la novela acercarme a Extremadura y a Badajoz, y la verdad es que ha sido un año que he ido bastantes veces a Extremadura y ha sido muy agradable para mí también. Bueno, y antes de entrar un poco más de lleno a esta novela, ¿te une mucho a Manzanilla? Bueno, entonces, esa pregunta, si no te importa y si hay tiempo, me gustaría explicarla al final, contestarla al final. Te iba a preguntar los recuerdos, pero me imagino que lo vas a explicar. Bueno, pues muy bien. Continuamos entonces. Bueno, yo la pregunta que le iba a hacer a continuación era esa relación entre medicina y escritura, pero yo creo que él ya la ha respondido, ¿no? Entonces yo no tengo más remedio que pasar a otra pregunta. Bueno, parece ser, este libro trata de la mujer. Parece ser que hay un libro anterior tuyo que también trata de una mujer médica en la Edad Media, creo recordar, ese libro no lo he leído, me lo ha comentado María Jesús, y la mujer para ti es un tema importante. Creo que antes de seguir se debe hacer, para que los asistentes entren un poco en el asunto, en la cuestión, una breve síntesis del libro. El libro, sabemos todos cómo se llama Áspera seda de la muerte. Creo que después él nos va a comentar por qué ese título, porque el título es muy interesante, ¿no? Entonces, el libro trata de una mujer, Flora de Letona, es una historia insertada en la Sevilla postnapoleónica, cuando se ha recién liberado de las tropas napoleónicas, y es una mujer que es maltratada por su marido, que parece ser que es un teniente falso héroe. Le pegaba y ella entra en un pleito de divorcio con él. Y lo que cuenta el libro, ya no se puede contar más, son todas las vicisitudes, todo el terrible drama que esa mujer pasa al verse en esa situación de persona maltratada, siendo mujer y en aquellos tiempos, ¿no? Bien, María Jesús. Bueno,
Antes de nada, yo quiero preguntarte también, que ya que escribes sobre mujeres y ha coincidido en las dos novelas ese tema, ¿te ha influido a ti el hecho de estar rodeado de mujeres? Porque hay que decir que su mujer, sus 3 hijas, sus hermanos tienen hijas, tienen nietas, tiene 2 primas, las 2 tenemos hijas y, quiera que no, cuando nos reunimos la familia somos mayoría, eso está claro. Sí, indudablemente, claro que sí. La visión, evidentemente, me ha ¿Empatizas más mucho. con nosotros por eso? Sí, quizás? sí, claramente, sí. No, creo que no tengo ninguna duda en eso. Además me interesa mucho porque el libro de la Sevilla Almohade, el libro anterior, es un libro en el que todo lo que en las fuentes legales, o sea, la verdad, entre comillas, escrita del libro pertenece a los varones. De la mujer solo tenía que hubo 2 mujeres en Al-Ándalus que se llamaban, que era hija y nieta de Abenzoar, que fue el gran médico de Al-Ándalus, que solo podían dedicarse a ser médicos de las mujeres y los niños del califa. Entonces, en la Sevilla Almohade, entre Sevilla y Marrakech, trabajaron estas mujeres en la medicina, pero como ciencia, no como una curandera o como partera, sino como auténticas médicos. Entonces, esa novela está construida, las fuentes históricas son masculinas. Las mujeres no habían existido, solo tenía la referencia, el nombre. Entonces tuve que hacer la novela a partir de las referencias masculinas. Entonces eso ha ocurrido y se sabe que bueno, la mujer en la historia no existe. Y evidentemente que ha existido, claro que ha existido. El problema es que las fuentes no recogen y bueno, todos los puestos de mando y de poder y demás lo ocupaban los hombres. Entonces eso me hizo pensar mucho. Y luego cuando escribí esta novela, pues también apareció, bueno, este es un caso absolutamente real, que un historiador amigo mío, Viviano Torres, tenemos una tertulia todos los viernes y me trajo un extracto de la parroquia de San Ildefonso, donde un abogado, el abogado de ella, le pide información al párroco sobre el marido de Flora de Letona, sobre Juan Ballester. Entonces era un extracto así pequeño y acompañado con esa nota me fui a los archivos históricos de Andalucía con una de mis mujeres, con Reyes, con la mayor de mis sobrinas y buscamos y nos encontramos el expediente del caso. Entonces yo me he llevado casi 2 años estudiando directamente y hay momentos en los que ella de puño y letra escribe. Y era bastante emocionante y bastante duro porque esta mujer mandaba auténticos gritos de socorro, de que la ayudaran, y cuando ella decide, explica de su puño y letra por qué decide pedir la demanda de divorcio. Porque me ha pegado una soba de palos que ya no es lo normal, literalmente es así. Entonces, como había como que hasta un cierto punto era tolerable, pero que ya llega un momento porque este hombre me va a matar. Eso escribe ella de puño y letra. Qué fuerte la frase esa, ¿no? Sí, y está en la novela porque es no de me ella. ha pegado lo suficiente, por lo tanto. Es de ella. Entonces, a partir de ahí está la novela. Pero como muy bien ha dicho, el contexto de la novela, en 1813 se acababan de ir los franceses. Sevilla estaba en el momento más bajo de su historia. Era una ciudad con hambre, con poca luz, sucia, con mucha gente, hombres y mujeres por las calles sin oficio ni beneficio. Cádiz en ese momento estaba en alza porque se había llevado, podemos decir, no había navegación en el río Guadalquivir. Entonces la burguesía, poca burguesía sevillana que había, intentó hacer una serie de proyectos, hacer el río navegable, el primer barco de vapor, una serie, la Sociedad Hidrográfica del Guadalquivir, una serie de cosas para levantar la ciudad. Y lo primero era que hubiera comunicaciones. Si no había comunicación, no llegaba a nada. Entonces, todo ese momento tan peculiar me interesó muchísimo y me interesó muchísimo recorrer la ciudad en el siglo XIX. Sevilla es una ciudad que tiene una calle que se llama Vida y la calle de al lado se llama Muerte. O sea, que tú por la
puerta de atrás puedes pasar de la vida a la muerte. Y un poquito más allá, en el barrio Santa Cruz, al final hay una calle que se llama Ataúd. Entonces, la misma historia estaba en el recorrido de las calles, ¿no? Y luego me hizo pues profundizar muchísimo en la Sevilla de principios del 19, que era muy interesante. ¿Y por qué áspera seda de la muerte? Esto tiene que ver, en realidad yo le iba a poner la mujer depositada, porque esta mujer lo que pide no es un divorcio como se conoce hoy, pide separación de lecho, habitación y mesa. Pero la palabra divorcio está en el expediente, se llamaba divorcio. Lo que pide ella, el juez que era militar, porque el marido era militar, dice muy bien, pero mientras se decide, usted está en calidad de depósito. La palabra es en calidad de depósito, depositada. Entonces puede ir a una casa de un hombre de conducta que sea un hombre bueno, le llaman literalmente, o se va usted a un beaterio hasta que se decida. Flora de Letona está 6 meses en la casa del abogado, y el abogado, por circunstancias que... El abogado Tous le dice que se tiene que ir, y entonces se va al beaterio de la Santísima Trinidad, y lo voy a desvelar aquí. Allí estuvo, y luego, como el marido intentaba no pagar la manutención, se tuvo que ir a un beaterio de inferior calidad, que era el beaterio de San Antonio, que estaba en la calle Jesús de Gran Poder. Entonces yo fui a visitar el beaterio de la Santísima Trinidad, y la Madre Superiora, muy amable, me lo enseñó con una antigua mujer porque recogida, que es una paciente mía, entonces se enteró y se ofreció. Y entonces cuando ya me iba a ir, me dice la Madre Abadesa, dice, a ver qué vas a escribir de nosotros. Entonces digo, no hay problema. El Beaterio San Antonio ya no existe, pues ella está en el Beaterio San Antonio y punto. No hacía falta pues que pudiera, por lo que fuera, molestarse, ¿no? Me alegro la explicación y la concreción que has hecho del término divorcio, porque con un amigo estábamos tomando café y me comentaba, le hablé un poco del libro y me decía eso, dice, ¿cómo va a existir el divorcio? Eso, o sea, la palabra divorcio existía, pero no era el concepto tal como lo entendemos hoy día. Pues mira, una aclaración con un amigo que hemos tenido hoy que queda resuelta, ¿no? Perdón un momento porque me quedo un poco con lo de... Bueno, se me olvida el mío. Hay un pequeño párrafo precisamente que habla, dice lo de depositada y me gustaría leerlo. Flora está depositada como una maleta. Todavía pertenece a su marido, hasta que la justicia militar decida si debe volver o no a casa a pedirle perdón, arrepentida. Al menos está recogida en una casa decente. Peor hubiera sido ir a un beaterio con las recogidas, las mujeres descarriadas. Al final acaba en el beaterio, evidentemente, por la influencia de su marido, ¿eh? Entonces, es que me parece de resaltar, desde luego. Pero te digo más, yo creo que hoy en día las mujeres siguen depositadas de alguna manera, porque cuando las mujeres van a casas de acogida por sufrir malos tratos, para mí eso tiene una similitud con estar depositadas, ¿no? Porque pierden su identidad, tienen que llevarse a sus hijos de sus colegios, del entorno, de los amigos y amigas, y de alguna manera, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que estábamos hablando antes era que en realidad sí ha evolucionado mucho en 200 años prácticamente, o estamos en una situación parecida, ¿no? Yo quiero, el final de la novela, que obviamente no lo vamos, pero el final es esperanzador. Qué esperanzador, sí. El final tiene que ser, no puede ser, podría ser un final. Entonces, yo creo que sí ha cambiado una cosa muy importante. En aquella época, la violencia, si un marido le pegaba a la mujer, se consideraba un asunto de puertas para adentro. Y ahí no se metía nadie. Bueno, esto es de puertas para adentro. Hoy en día se considera un asunto de puertas para afuera. Es decir, ya nadie piensa
que es un asunto de dos personas en las que ahí la sociedad tiene que intervenir, ¿no? Entonces, en ese aspecto, poco, porque todo es poco para acabar con la lacra esa constante que vemos en los telediarios y demás, pero yo creo que sí, que hay que ser esperanzador en ese tema, que hay que avanzar, y yo creo que sí, que algún día habrá cambiado la situación para todas esas mujeres. Lo que ocurre que venimos de donde venimos, entonces hace falta... ¿Te das cuenta que todas las etapas son difíciles para las mujeres? Claro, claro. Todas las etapas. De todas maneras, yo creo que ese fin esperanzador del libro debemos quedarnos con él, un poco ser positivo y establecer ese paralelismo que sea esperanzador. Si te parece, María Jesús, teníamos pensado que para que se reflejara aquí ante el auditorio algunos párrafos del libro, pues alguien del público iba a leer un párrafo. Aunque de alguna forma en la conversación que estamos teniendo el guión va saltando por los aires, lo cual es positivo. Sí, bueno, pues, Virginia tiene la palabra. ¿Y en Flora? ¿Quién piensa en Flora? Nadie, desde que dio el paso al frente y se casó. Nadie piensa en ella ahora que las cosas, quizás, ya no tengan remedio. La vida convertida en un infierno. Tiene el cuerpo incendiado, dolorido, llamas en el corazón. No hay lágrimas para llorar tanto. Habiendo sido tomada del brazo y a empujones arrojada por mi marido, me encuentro en la más triste desgracia, escribe Flora de Letona a la luz del velón. Que sufriendo de mi marido los malos tratos y la más cruel sevicia en una discusión ocurrida el día 3 del corriente mes de enero, no podrá alegar la bebida en su defensa, bien fresco que estaba el don Juan recién salido de la siesta. Maldito sea el teniente Ballester, ya no pondrá en su cuerpo una mano más y menos para su placer animal. ¿Qué podrías comentarnos sobre estos párrafos, Paco? Bueno, yo he tenido que hacer un esfuerzo muy grande para quitarle dureza a la novela, porque los textos, lo que era el expediente era brutal. Pero ese párrafo yo creo que ilustra muy bien lo que es la novela, es la voz de ella. Entonces yo hice un esfuerzo para que la voz de ella sonara dentro de la novela. Entonces es un recurso que dice, bueno, tú la pones escribiendo a la luz de velón, pero en realidad es la forma de hacer llegar su pensamiento y cómo se encontraba en ese momento. Entonces, por eso he dicho que el estudiar el expediente en directo fue como una fuente de conocimiento de ella, que no se llamaba Flora de Letona porque he querido preservar, se llamaba de otra forma. Ha sido muy importante poder tener el acceso directo a su voz, y esa es la voz de Flora de Letona. Bueno, otra cosa que me ha llamado a mí mucho la atención del libro, y creo que es lógica, que el libro, pienso, que refleja mucho tu profesión de médico. Habla mucho, hay continuas apelaciones a la medicina, a las autopsias, a la higiene, ¿no? La crítica que tú has comentado antes de la Sevilla sucia, los informes médicos, los abogados tenían que hacer informes médicos. Es decir, que el tema de la medicina está muy ahí. Otra cosa que me llama mucho la atención es comentarios sobre las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Bueno, como ha pasado muchas veces, no hace tanto tiempo, los hombres iban a los prostíbulos y luego contagiaban las enfermedades a sus mujeres, ¿no? Y una cosa que me llama la atención es que parece que el teniente pues padece una enfermedad de transmisión sexual y se cura. Yo te preguntaría en concreto que comentaras algo de eso y si era posible en aquel tiempo ya curar enfermedades de transmisión sexual, que parece ser que es la gonorrea la enfermedad que padece. Sí, correcto. Sí, eso está en el expediente y está. Yo es que he ido mucho a la Real Academia de Medicina de Sevilla y he leído disertaciones de los médicos de la época escritas a mano por ellos.
y todos los datos que son médicos son reales, son científicos de la época, pero hay que poner un poco la perspectiva. Hasta finales del siglo XIX, y a un médico un médico polaco, estuvo 20 años mal visto por sus compañeros, criticado, despreciado, porque propuso que había que lavarse las manos para los partos. Con esto quiero decir, increíble. Luego se vio la evidencia de que lavándose bajaban las infecciones puerperales, o sea, relacionadas con el nacimiento, bajaban muchísimo, y entonces se le dio la razón al pobre hombre. Con esto quiero decir que en aquel momento había médicos muy avanzados y luego había una medicina todavía un poco... Se utilizaba mucho la electricidad. Eso te iba a comentar, el tema de la electricidad me llamó a mí profundamente la atención, ¿no? Que parece ser que se pretendía resucitar, ¿no? Sí, era muy curioso porque la electricidad se puso de moda en Europa y en las casas burguesas y demás, las damas se reunían como un juego, se cogían de la mano y con una esfera provocaban cierto calambre de la electricidad y era como un juego. Los médicos empezaron a utilizarla para distintas enfermedades, sobre todo las enfermedades que se llaman nerviosas, ¿no? Pensaban que se podía resucitar con la electricidad a la gente. Cierto modo, hoy tenemos cardioversores eléctricos, ¿no? Tampoco es tan disparatado. Pero sobre todo pensaban que se podía hacer un hombre nuevo, incluso sin necesidad del útero de la mujer. Entonces, eso era una... Frankenstein está ahí. Frankenstein en Sevilla. Entonces, Frankenstein está en la novela, pues en la novela hay un homenaje a dos mujeres escritoras. En la fase galante, Orgullo y Prejuicio, que salió el año 1813, de Jane Austen, y luego Frankenstein, de Mary Shelley, porque El médico de Lord Byron, esta novela surgió en una casa en Suiza durante un verano y demás, estaba por allí el médico de Lord Byron que contaba todas estas cosas, y era el espíritu médico de la época. Entonces me pareció muy interesante, porque leyendo la novela puedes hacerte una idea de por dónde iba la medicina de la época. Y por otro lado, me permite hacer un homenaje a mis maestros. En la novela hay médicos buenos y médicos malos. Sí. Los médicos buenos son todos maestros, amigos míos, compañeros. Los médicos malos, pues pongo nombres inventados. Bueno, y retomando un poquito, ¿tienes alguna pretensión como escritor al decidir escribir sobre este tema? Sí, bueno, cuando yo veo ese tema digo, bueno, esto es un tema muy árido, muy duro, es un tema que hay que tratar muy bien, que hay que saber llevarlo, esto no es una tontería. ¿Y por qué me meto yo en este lío? Pero por otro lado, vi la historia y que la historia podía aportar a todo lo que luego va a hablar Andrea, ¿no? Y entonces yo pienso que el escritor tiene que dar el pasito para adelante y en vez de escribir historias cómodas, pues a veces hay que escribir historias pero que pueden aportar más. A mí lo que me pasó con esta novela, me han pasado muchas cosas, pero una de las más fuertes fue en la Feria del Libro de Sevilla, cuando me llegó una mujer con la novela y me dice, ¿me la puede usted dedicar? Porque yo soy Flora de Letona. Brutal. Una historia de... Qué fuerte. Yo, cuando leí la novela, no sé si recuerdas que me preguntaste, bueno, ¿qué te ha parecido? Aparte que me parece... Bueno, ella lee, es de las primeras lectoras, es ya una tradición. Sí, es una tradición entre nosotros. Los manuscritos, lee los manuscritos. Es un privilegio. Para mí un honor, la verdad, que es así. Y precisamente lo primero que te comenté, aparte que me encantaba y todo, y tu forma de escribir y demás, es que eso, que estaba actualizada, que en el fondo parece que no ha pasado el tiempo, que volvemos una vez más a hablar de maltrato, que parece que aquello se quedó allí y, como bien has dicho,
has omitido la crudeza, ¿no? La crudeza, que me parece terrible, no lo podemos imaginar todo, porque me sigo quedando con la frase de me pega menos de lo normal, que ya es lo más. Entonces, es eso, es que es posible que todavía esta lacra esté aquí, todavía estemos hablando de mujeres muertas, que estemos hablando ya no de que mueran, que tenemos números, ¿verdad? El 2018, el 2017, el 2019, no sé por cuántas mujeres van. De hecho, leí que el 2018 pues, eran 47 mujeres muertas y era el año que menos habían muerto, mira. Fíjate, o sea que ese detalle también tenemos que decirlo. Me parece tan triste que sea un número, pero ¿y las que quedan pues lisiadas o con el alma partida para siempre? Las que no se atreverán nunca a unirse a otro hombre por el miedo o repetirán la historia, porque a veces por desgracia se repiten, o aquellas hijas de mujeres maltratadas que vuelven a repetir esa historia. Es que me encoge el corazón de pensarlo. Es más, omites todos esos detalles y yo es que no lo puedo imaginar lo que eso debe ser para una mujer, la humillación y el terror, tenerle terror a que entre por la puerta la persona que se supone que debe cuidarte, que tú cuidas, que tus hijos, que tienes hijos con esa persona, que es una decisión muy importante, ¿no? Es que al final está tan actualizado esto que, vamos, y yo terrible. conectando un poco con ese comentario, le quería yo preguntar a él, ¿no? Vivimos tiempos un poco difíciles y evidentemente la similitud y la comparación del problema de entonces y la actualidad es evidente, y sin embargo aparecen corrientes de opinión contrarias a la igualdad entre los hombres y las mujeres y eso, ¿no? Yo le quería preguntar a él, ¿qué comentarías tú de esto, de estas corrientes de opinión que aparecen ahora, que parece que quieren devaluar este problema, que parece que el problema de la mujer no existe, que esto es un invento, que esto es, no sé, esas corrientes de opinión estamos viéndolas? Yo obviamente pienso y que todo lo que se haga es poco, entonces mi rechazo frontal, ¿no?, absoluto a todo eso. Yo escribí una novela, al menos como yo intento hacerla, para mí es una fuente de conocimiento. Yo he aprendido muchísimo con trabajando el libro. Entonces, como lo veo tan evidente cuando alguien habla, estábamos hablando antes, Andrea, son gente que está fuera de tiempo ya, no se entera. Es decir, la cuestión ya está en otro sitio, la pelota está en otro sitio, en otro juego. Estaba hablando del antiguo juego, no se da cuenta. Yo te quería comentar también, a mí hay un aspecto del libro que me ha apasionado mucho. Es el contexto sociopolítico donde el libro se desenvuelve, ¿no? Y yo digo, a veces tengo la sensación, digo, pues que las realidades se parecen mucho, ¿no? Los problemas de intolerancia, la Inquisición, matar al padre de Flora. Hay también una comparación, ¿no? Hay personas que quieren, intelectuales, bien pensantes, gente lúcida, que quiere avanzar y se produce el freno. También hay mucha como crítica, percibo yo, a los españoles, a la forma de ser de los españoles. ¿Qué comentarías tú de eso? Bueno, es que fue un momento muy curioso porque en Sevilla estaba la masonería, pero lo curioso es que estaba la masonería inglesa, que estaba ya antes, y cuando vienen los franceses, viene la masonería francesa. Pepe Botella, que no bebía, era masón, y entonces traían los soldados franceses, traían fichas para hacer masón a la gente, de la masonería francesa. Y en Sevilla había 2 logias masónicas potentes. Había un secreto congreso hispalense, que eso existe realmente, y yo he visto, podemos decir, entre comillas, sus estatutos con el objetivo de que volviera Fernando VII. Existe un movimiento, había en la calle Sierpes un café liberal, por llamarlo, y en la calle Génova, en la avenida, estaba el café de los fernandinos. En fin, había mucha evolución y mucho
mucho movimiento en ese momento. Entonces, por eso te he dicho que yo he aprendido mucho de la ciudad y del momento, ¿no? Tuve que investigar a fondo eso, pero fue un momento. Y luego llegó Fernando VII y la historia parece que, exactamente. Un retroceso. Es que ahí está latente una pregunta también en la novela, que ¿cómo hubiéramos sido si se hubieran quedado los franceses? Interesante. Es que, bueno, los franceses vienen con un concepto de hacer Sevilla la pequeña París y empiezan a abrir grandes espacios. Tú hablas de Sevilla es la Atenas, dice en algún sitio. Sí. Sevilla es la Atenas. Sí, Además, comparas el Sena con el Guadalquivir, sí. Una parte, los franceses tenían, bueno, aparte se llevaron casi 1000 cuadros, los mejores cuadros. Venían con la navajilla, los cortaban y se los llevaban. Sabían, en el año 1800 sale un diccionario de Sea Bermúdez, diccionario artístico con el catálogo de todas las obras de arte que hay en Sevilla, de todas las pinturas sobre todo. Entonces los franceses venían con ese libro. Sea Bermúdez tiene una calle en Sevilla. Muchas veces pasa por la calle y no sabe de quién fue ese señor, que era un sabio de la historia del arte, y los franceses utilizaron para llevárselo. De hecho, están en París, están en el Louvre, están en Londres, están dispersos por muchos sitios los cuadros que se llevaron los franceses. Pero aparte de eso, el tema, la duda es qué hubiera pasado si aquí se hubieran quedado y hubieran arraigado los franceses. Evidentemente son teorías porque no lo podemos saber, ¿no? Pero que hubo un momento, decía, había muchos canónigos, entre comillas, de la catedral que eran afrancesados. Había muchos canónigos de la catedral que se llamaban los afrancesados. Luego, cuando se fueron los franceses, hubo un proceso de depuración grandísimo, porque hubo que demostrar que no se había tenido contacto con los franceses, que no se era el mismo padre de Flora de Letona. Hacía negocio con las conservas, con el ejército francés. Que esa historia de las conservas, el ejército de Napoleón, para que no se le muriera a la gente, convocó, podemos decir, un concurso y lo ganó el inventor de las latas de conserva. Entonces así podía, porque decía Napoleón que el primer enemigo del ejército francés era el hambre. Y entonces un señor en París ganó el concurso y entonces el padre de Flora Letona Don Ramón empezó a traer las latas de conserva aquí. Yo creo que ya procede terminar. Yo una última pregunta y la reflexión final. Hay unas continuas apelaciones a Sevilla. Hay como un amor a Sevilla, se vislumbra en el libro, ¿no? Ya he comentado lo de comparación con Atenas, el lamento de cómo Sevilla pierde protagonismo en el comercio con América por Cádiz, ese amor a Sevilla que parece que late en ti. Comenta algo de eso. Bueno, es que Sevilla es una protagonista de la novela, más. Es decir, evidentemente a mí, yo me considero muy sevillano, muy del barrio San Lorenzo, pero aparte es que estudiando la historia de Sevilla y enterándote de muchas cosas, pues se le aprecia mucho más. Yo aprecio más a Sevilla después. Sevilla en la época almohade era una de las ciudades más importantes del mundo conocido. Y no sabemos hasta qué punto. Entre Marrakech y Sevilla estaba el poder económico, el poder político, estaba todo, de la parte islámica, ¿no? Todo eso, pues es lo mismo, porque para llegar a 1813 yo tengo que empezar a estudiar la Sevilla de finales del 18, la Sevilla casi de Olavide, todo el proceso que hubo desde Olavide y demás. Entonces es una gran ciudad que, bueno, que sigue con su ciclo siempre, que parece el eterno bucle que no acaba de arrancar, Pues eso viene desde entonces. Bueno. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena,
se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansada de pelear. Olvidándose de todo, busca algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, Que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. en el túnel del espanto todo se hace largo cuando se iluminará. Amarrado a su destino va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, mintiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. Ay, no, estupenda. Muy guay.
se siguen atreviendo